Hoy, luego de mucho tiempo, vamos a volver a escuchar y analizar al príncipe kazajo, al queridísimo Dimash Kudaibergen, esta vez cantando una canción que han solicitado muchísimo en el canal, sobre todo en los últimos videos que estuvimos haciendo acerca de la cantante ecuatoriana Ñusta Piquasi, donde canta la canción más difícil de todas, la de Diva Dance, que es cantada en la película El Quinto Elemento por un extraterrestre, porque claramente hay que ser de otro planeta para poder cantar eso, pero vamos a ver cómo lo hace Dimash en esta versión en vivo que ha cantado. A ver qué tal. Mucho movimiento. Parece Mortal Kombat con los golpes. Hermoso. Fíjate con qué voz de cabeza delicada, falseteada comienza a cantar y hace melismáticamente sobre la A todo un movimiento muy bello y luego se eleva mucho más, casi como si fuera de silbido. Claramente es de silbido por lo agudo que es y por la técnica vocal envidiable que tiene, pero vamos a ver hasta qué nota alcanza. Llega hasta este Re 6 con esa voz de silbido que desciende al Do 6. Escuchemos de nuevo esa parte y vas a ver. Es una locura y lo sostiene un montón de tiempo. Y el salto a los graves, el que es el movimiento cromático que también hemos analizado en la versión de Ñusta Piquasi. Es decir, llegó hasta este Re 6, va bajando, ¿no? Pero llega hasta este Re número 3 para hacer ese descenso cromático. Dimash tiene quizás uno de los registros vocales más amplios conocidos hasta la actualidad, donde oscila entre las 4 y 5 octavas, con una voz comprensible en el sentido de que no es whistle tone, aunque ya hemos visto en otro análisis que te dejo por acá arriba o debajo en la descripción, que alcanza notas extremadamente altas que superan el espectro de mi teclado incluso, y por eso no puedo ejecutarlas, pero sí, por suerte lo puede hacer Dimash. Pero fíjate cómo mantiene la boca abierta todo el tiempo y es como si estuviera... Es como si fuera un ventrílocuo, porque sale la voz y él no mueve la boca prácticamente en toda esta sección. Mira. Ahí vamos a esa parte. Otro dato interesante es que, muy parecido a lo que hace Ñusta Piquasi, como ya lo hemos analizado Dimash en un montón de ocasiones, digo, no es ninguna novedad, pero acompaña el movimiento de las notas, es decir, la línea melódica, la melodía, con gestos, cuando sube, cuando baja. Eso es muy interesante de ver de cómo hay un compromiso corporal genuino y completo en la interpretación de la música que está ejecutando. Continuemos. Esa es quizás la parte más difícil de todas, porque se atraviesan muchas notas, pero fíjate que están muy articuladas. Cuando hablamos de que las notas están muy articuladas, estamos queriendo decir que todas están cantadas o tocadas, ejecutadas, una por una, y se pueden diferenciar muy cristalinamente, ¿no? Como si yo hiciera... Ahí están todas articuladas porque podemos escucharlas en el conjunto de toda la frase, pero también podemos identificarlas por separado, y distinto es que esté mal articulado. Si yo hiciera... como que no se entiende qué es lo que se quiere transmitir. En cambio, en esta parte está todo muy bien articulado y fíjate que lo tiene que hacer muy rápidamente porque es muy complejo de hacer. Vas a percibir que es como si le pusiera un pequeño acento a cada una de las notas, ¿no? Como si hiciera...
y todas se comprendieran perfectamente. Digo, la versión original tuvo mucho trabajo de estudio, aunque la cantante original del Quinto Elemento fue capaz de cantarla. Digo, es una canción muy difícil porque es, y esto no es peyorativo ni negativo, es antimelódico, porque uno tiende a pensar una línea melódica como algo continuo, con cierta dirección que sube, que baja, que repite nota, por ejemplo, pero esta canción es casi como si fuera una ejercitación vocal, un precalentamiento vocal para comenzar a cantar, porque va y viene y es como anti-intuitiva de alguna forma también. Y termina en este Re6, perdón, le pifié de la emoción, pero fíjate que incluso hace una fritura vocal. Fíjate ese hermoso glissando vocal que hace en ese momento, incluso con una fritura de por medio. Y llega hasta lo más alto, desde acá aproximadamente hasta acá, para finalizar en ese último Re6 hiperpoderoso. Vamos a escuchar eso de vuelta. Y luego vuelve a hacer el movimiento cromático del final, que es tremendamente poderoso y complicado de hacer, pero sabemos que en la voz de Dimash todo se simplifica, todo es muchísimo más fácil de lo que parece, o todo parece mucho más fácil de lo que es, mejor dicho. Digo, el poder impresionante que tiene para sostener esas notas con la boca tremendamente abierta y no fatigarse en el medio, porque encima es en un show en vivo. Si fuera una versión de estudio, bueno, puede grabar una parte, descansar, grabar la otra, continuar, pero acá tiene que hacer todo de corrido, moverse por el escenario, interactuar con el público para poder interpelarlo y que el público no sienta que el artista simplemente tiene mucha técnica vocal y nada de dramatización, porque si hay algo que tiene el arte que nos conmueve como espectadores, es que la dramatización nos interpela de alguna forma. Sabemos que es ficción, sabemos que es una actuación, sabemos que es una performance musical, y sin embargo nos sentimos interpelados, nos alegra, nos entristece, nos conmueve de alguna forma, y me parece que Dimash en ese sentido es un gran artista, porque tiene esa capacidad dramática en el sentido teatral de interpelarnos con lo que hace. El tipo puede estar parado o sentado cantando una línea melódica y tiene la capacidad de transmitir algo sin tener que moverse por todo el escenario, que sin embargo lo hace y eso suma muchísimo también. Pero digo, es un artista completo, es un actor, es cantante, es compositor, crea sus propias composiciones y eso es muy interesante, es muy hábil de su parte porque sabe que tiene una gran capacidad trabajada a lo largo de los años para poder alcanzar notas muy altas y muy graves y dibujar líneas melódicas muy interesantes y atractivas, y compone para sí mismo en ese sentido, lo cual hace que sea doblemente interesante. Me ha gustado muchísimo volver a escuchar y analizar al queridísimo príncipe kazajo Dimash Kudaibergen. Si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos que ya tengo preparados especialmente para vos. Chau.